Muy bien, pues muy buenas tardes y bienvenidos a esta mesa redonda bajo el título Retos de la Ingeniería en la Era Digital, que en este caso voy a moderar yo. Soy Andrés Sáez Pérez, catedrático del Departamento de Mecánica, Medios Continuos y Teoría de Estructuras y actualmente director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla. En la mesa me acompañan Juan Antonio Ortega Ramírez, que es catedrático también de la Universidad de Sevilla, de Lenguajes y Sistemas Informáticos; José Andrés López de Fez, vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental; Manuel Ortigosa, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta; y Alejandro Caraballo, director de Soluciones de Negocio e Ingeniería de Software en Soltel. Yo les voy a pedir a cada uno de ellos que nos hagan un poco una presentación de su trayectoria para que ustedes de alguna manera sepan quiénes estamos aquí. A continuación, pues el formato que tenemos planteado o que he planteado a la hora de hacer esta mesa redonda es sencillamente plantear una serie de preguntas que intentaremos responder y luego atender todas aquellas que ustedes nos quieran trasladar. Y el plantear yo algunas preguntas para romper ese hielo que inicialmente se plantea uno siempre. En mi caso, soy Andrés Sáez, soy catedrático de Estructuras, ingeniero industrial de formación, doctor por la Universidad de Sevilla y Master of Science por la Universidad de Northwestern. Si hablamos del uso de inteligencia artificial, pues bueno, mis primeros contactos con la inteligencia artificial fueron antes del año 2010 con una tesis que acabo defendiendo uno de mis antiguos doctorandos en el año 2013, en la que aplicábamos esas redes neuronales y esa inteligencia artificial a los temas de detección de daños. Hace ya más de 15 años aquello era casi ciencia ficción, de hecho puede estar entre mis trabajos menos citados porque en ese momento no se estaban aplicando esas herramientas de manera tan profusa. A Gabriel le fue bien, acabó trabajando en la Universidad de Cambridge, o sea, no tiene, y luego en una empresa de software, pero en ese momento todavía la madurez de la tecnología no era la suficiente. Desde entonces hasta ahora la inteligencia artificial la aplicamos en numerosas aplicaciones industriales y desde luego lo que creo que tenemos claro, y ahora veremos, o me podéis llevar la contraria si queréis, es que su uso no es optativo, desde luego no lo es a medio plazo. A corto plazo alguien se podrá escapar, pero a medio plazo tenemos que pasar todos por ahí. Sin ir más lejos, quizá os voy pasando la palabra para que os presentéis y a continuación iniciamos con ese turno de preguntas. Juan Antonio. Vale, muchas gracias, Andrés. Bueno, yo soy Juan Antonio Ortega, soy catedrático, como comentaba Andrés, del Departamento de Lenguajes y también soy gerente de la Fundación Fidetia, una fundación que nos dedicamos a hacer transferencia desde el sector de la academia, desde el sector de la universidad, al tejido productivo. Si nos ceñimos a la parte que nos trae aquí a los cinco, a la mesa que tenemos aquí ahora mismo, en el ámbito de la inteligencia artificial, hay que decir que yo mi tesis doctoral la hice en el año 2000 y ya buscábamos patrones precisamente a partir de modelos de datos. Es decir, llevamos trabajando pues casi desde el año, yo diría desde el año 94, 95 en la ingeniería en informática, aplicando algoritmos, que ahora mismo se llama inteligencia artificial, pero entonces tenía otros nombres, como podía ser eso que decía, de la búsqueda de patrones a partir de grandes volúmenes de datos, ¿no? En mi ámbito de aplicación yo he hecho y sigo haciendo mucha transferencia, y la transferencia realmente, uno de los aspectos fundamentales que nos vienen a demandar cuando vienen a buscarlo a la Escuela de Ingeniería en Informática es precisamente pues, qué soluciones nosotros le podemos dar a aquellas empresas que lo que quieren es pues, o bien tener su producto adecuado a los últimos avances tecnológicos, como puede ser pues, aplicar bots en sus sistemas o a ver cómo pueden explotar grandes volúmenes de datos, y nosotros lo aplicamos en muchos ámbitos, es decir, desde el mundo de los gemelos digitales, que es un mundo que ya viene desde hace mucho tiempo en el ámbito de la industria y que hoy en día se aplica en muchísimos sectores, véase salud, véase otros ámbitos también de aplicación importantes. Y, como digo, además de hacer ese tema de transferencia, últimamente estamos trabajando mucho en el ámbito médico y en el ámbito clínico. Es decir, hoy por hoy los algoritmos de inteligencia artificial se aplican bastante en el ámbito médico. Nosotros en particular lo estamos aplicando a un campo que hoy en día es muy candente, que es, por ejemplo, el tema del cáncer, y lo hemos aplicado pues, para dar mejores terapias a las mujeres una vez que se le detectan cáncer de mama. Bueno, pues hemos, precisamente a partir de haber hecho análisis sobre datos, pues hemos cambiado los protocolos que se aplican en hospitales de España de las sesiones que se le dan de radioterapia a las mujeres que son detectadas con cáncer de mama. Se ha pasado de 15 sesiones a 5 sesiones. Y ese resultado es real y es palpable y eso es un beneficio para la sociedad, es decir, aplicar la inteligencia artificial al ámbito de
de la salud en ese campo es bastante prometedor y es una realidad ya hoy en día. Y además de ahí, pues también lo hemos aplicado y lo estamos aplicando a cáncer de pulmón, cáncer de recto, cáncer de colon y también a sarcomas y tejidos blandos. Es decir, con esto quiero decir que la inteligencia artificial en el ámbito de la salud tiene muchísimos elementos actuales, pasados y futuros, ¿no? No quiero dejar la oportunidad para comentar que otro de los ámbitos en el que hemos trabajado es el tema de la conducción. Es decir, el tema de la conducción autónoma es algo que veremos de aquí a nada, donde nuestros coches pues directamente interaccionan con el entorno y todos tenemos, muchos de los vehículos que podemos llevar, veréis que conducen de forma autónoma o casi autónoma. Cuando te vas a salir del carril, pues te corrigen la trayectoria. Cuando detecta un vehículo cerca también, hace frenado automático y todos esos son sistemas que tenemos ahí. En nuestros hogares todos tenemos sistemas empotrados, véase las lavadoras, véase los frigoríficos, véase los Smart TV que tenemos, todos llevamos móviles y aquí detrás lo que hay es algoritmos bastante avanzados de inteligencia artificial. Con esto lo que quiero decir es que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, es una realidad. Y lo siguiente que viene es la aplicación precisamente de inteligencia artificial y robótica, que es uno de los saltos cualitativos importantes que veremos seguro en los próximos años. No quiero extenderme mucho más, ¿vale? Y esperemos en el debate pues que podamos avanzar. Gracias, Andrés. Gracias, Juan Antonio. Quería ahora pasar la palabra para que se presente a José Andrés López de Fez. Andrés. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí ya en la última mesa redonda de esta larga jornada interesantísima. Bueno, pues como bien ha dicho Andrés, mi nombre es José Andrés López, yo soy ingeniero industrial también de formación y actualmente trabajo como director senior de tecnologías de la información en Santo Bárbara Sistemas, una empresa del sector defensa. Pero más concretamente en el ámbito de la inteligencia artificial, pues soy el director académico de los programas de inteligencia artificial de la Escuela de Organización Industrial, que tiene una serie de programas dirigidos a la formación del personal no técnico, lo que comúnmente se conoce como el personal de negocio, para que desde ese conocimiento de la tecnología puedan conjuntamente con el personal más tecnológico, ¿vale?, desarrollar proyectos de inteligencia artificial rentables. También soy docente en el máster interuniversitario entre la Universidad de Sevilla, la Universidad de Granada y la UNIA sobre inteligencia artificial y derecho, que se imparte en esta misma facultad. Presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial del Círculo de Empresarios del Sur de España y representante de España en la comisión, en el Comité de Tecnologías Innovadoras de la Organización Mundial de la Ingeniería. Con todo esto, simplemente lo que quiero transmitiros es que tengo una atalaya bastante privilegiada de cómo está avanzando la tecnología en su conjunto y la inteligencia artificial en particular. Y mi misión, ya sea a través de los programas docentes, a través de la presidencia del comité de CESUR o como vicedecano del Colegio de Ingenieros Industriales, es intentar ayudar a las empresas, especialmente a las pymes, ¿vale?, a bajar el balón al suelo, ¿vale? Estamos continuamente recibiendo información, cada semana es una semana más acelerada que la anterior, todos los días, bueno, o todas las semanas recibimos novedades de nuevos algoritmos, de nuevas prestaciones, de nuevas demos maravillosas que nos van a quitar el trabajo a todos, ¿no?, según prometen algunos. Pero luego lamento deciros, bueno, o no lamento, porque quiere decir que no nos lo va a quitar, la realidad es mucho más dura, ¿vale? Y de eso hablaremos a lo largo del día de hoy. Entonces intento hacer de luces largas, sobre todo a las empresas que tienen... Todas las empresas tienen una capacidad inversora limitada, pero especialmente las empresas, las pymes, pues tienen que mirar muchísimo más dónde gastan, dónde invierten los euros que tienen para que la rentabilidad de esos proyectos sea siempre positiva y contribuya al crecimiento económico de la empresa, porque de eso va todo esto. O sea, no nos engañemos, ¿vale? De esto va de que seamos todos más productivos y seamos capaces de hacer más con menos y de ganar más dinero con menos recursos. Así que, Andrés, gracias. Gracias, José Andrés. Manuel Ortigosa. Bueno, muchas gracias, Andrés. Bueno, yo soy Manuel Ortigosa, soy el decano de la demarcación de Andalucía Occidental y Ceuta del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación
Pero como quien dice, lo de ser decano, eso es por las tardes y noches. O sea, realmente uno tiene su actividad. Yo trabajo en la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y llevo dentro del área de la Dirección General de Fomento de la Innovación todo lo que son desarrollo de proyectos tecnológicos para el fomento de la innovación en sectores productivos. ¿Eso qué significa? Y relacionado con el objeto de esta mesa, pues que aquí todos hablamos de inteligencia artificial como si esto fuera lo único que existe como tecnología habilitadora. Y no olvidamos, esto es lo último que ha llegado como tecnología habilitadora dentro de una amalgama de tecnologías que ya existen y que han ido generando precisamente esa capacidad de procesamiento, esa capacidad de comunicación, esa capacidad de almacenamiento y esa capacidad sensórica que hace que la inteligencia artificial sea ahora útil. Por lo tanto, la visión que nosotros intentamos trasladar es, primero, cuál es la utilidad de las tecnologías habilitadoras digitales en su conjunto y ahora cómo la inteligencia artificial, primero, mejora esas tecnologías y, en segundo lugar, cómo aprovecha las capacidades de estas tecnologías. Y en eso, pues, si hablamos de 5G, pues obviamente el 5G te ha proporcionado una capacidad de comunicación, una capacidad, digamos, de trasladar la información a un nodo cercano donde la va a aplicar, que hace que la inteligencia artificial sea útil. Si hablamos de computación cuántica o si hablamos de computación en la nube, todo ello es lo que está proporcionando ahora las capacidades que con ChatGPT o con cualquier tipo de herramienta de inteligencia artificial las tengamos disponibles en nuestro ordenador. Por lo tanto, digamos, yo vengo un poco a hacer un poco de crítica aquí en la mesa para intentar hacer visualizar que no solamente la inteligencia artificial es importante, sino que hay muchas otras tecnologías que son los que realmente están proporcionando esta capacidad de transformación. Y luego se ha ido Jordi, él hablaba de la visión que pueden tener los ingenieros de los que hablan del derecho. Yo, trabajando en la Administración, llevo 25 años y suelo decir que soy teleco de letras, es decir, no me voy a asustar de reglamentos ni de procedimientos. Es cierto que es cuestión de acostumbrar la nomenclatura, pero bueno, tampoco es algo tan ajeno. Así que, nada, vamos a estar entretenidos. Gracias, Manolo. Alejandro. Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Yo soy Alejandro Caraballo, soy director de Ingeniería de Software y Soluciones de Negocio en Soltel y llevo más de 20 años liderando proyectos de transformación digital. Soy experto, sobre todo, en modelar procesos para la industrialización de la construcción de software y desde Soltel he impulsado verticales de LegalTech que han dado lugar a productos como nuestro producto ILEX para los gabinetes jurídicos que están relacionados con el derecho y, además, pues colaboro estrechamente con la Facultad de Derecho en la cátedra, la primera cátedra de Inteligencia Artificial en el Derecho de España, que recientemente se ha firmado. Llevo trabajando con inteligencia artificial aproximadamente desde 2022 y en proyectos reales que están en producción y están dando resultados. Así que estoy encantado de ahora de responder a las preguntas que den lugar en la mesa. Muy bien, pues bueno, tal como amenacé, voy a romper el hielo yo. En su momento que hice con los ponentes, básicamente les pregunté o les planteé que si había alguna pregunta que les parecía interesante para que debatiéramos aquí, me las trasladaran. Entre esas preguntas, las que yo tenía, se las di a Gemini de Google, una inteligencia artificial, para que nos ordenara un poquito la secuencia de preguntas, y ese tipo de trabajo lo hace razonablemente bien. De hecho, lo ha estructurado como en 3 bloques, uno que se refiere al impacto de la IA, otro referido a innovación, diseño y riesgos asociados a la IA, y otro asociado al factor humano y la formación, todo ello dentro del ámbito de la ingeniería, porque de alguna manera detectó que era el sentido de las preguntas que planteábamos. Claro, cuando yo anoche les mando las preguntas aquí al resto de ponentes de la mesa, dice, nos vamos a quedar con la primera nada más, no vamos a ser capaces de avanzar, con lo cual lo que acordamos fue hacer la primera pregunta de cada uno de los bloques. En el primero tendría que ver con lo que es la ingeniería, el impacto social y el empleo. Cada vez que hay una gran revolución industrial o una gran revolución tecnológica, lo primero que salta a la palestra es qué impacto va a tener en el empleo. De alguna manera, la revolución industrial se pensó que iba a acabar con la mano de obra, pero sin embargo el número de puestos de trabajo siguieron creciendo. La ingeniería, cuando a mí me preguntan los estudiantes que van a la jornada de puertas abiertas de la escuela, ¿para qué sirve un ingeniero?, que es lo típico que quiere saber alguien de segundo bachillerato, yo les digo que para mejorar la vida de nuestro entorno. Es decir, que desde que nos levantamos encendemos la luz y la luz se enciende porque había un ingeniero eléctrico detrás.
Cogemos un coche que funciona porque ha habido un ingeniero mecánico, hemos podido llegar aquí porque había una carretera que ha hecho un ingeniero de caminos, o hemos hablado por teléfono porque había un ingeniero de telecomunicación y hemos utilizado unas aplicaciones gracias a un ingeniero informático. De alguna manera estamos, por lo tanto, o tenemos la obligación de mejorar nuestro entorno social. Sin embargo, se está hablando del impacto y la cantidad de trabajos que van a desaparecer por culpa de la inteligencia artificial. Entonces, la primera pregunta sería ¿cómo creéis que debemos de equilibrar ese imperativo de esa eficiencia tecnológica con la que las empresas y la sociedad nos va impulsando continuamente con esa sostenibilidad humana y laboral? Si creéis que efectivamente el impacto que va a tener nos va a dejar a todos sin trabajo o que de alguna manera alcanzaremos un nuevo equilibrio como siempre se ha hecho con los nuevos trabajos. ¿Algún valiente que responda a esto en primer lugar? Vamos a ver, yo creo que es una evidencia que la inteligencia artificial está ya sustituyendo a personas, está asumiendo tareas que son de alto grado de repetición, mecanización, etcétera. Y eso es imparable, no se le puede poner puertas al mar. Además, como decías, en todas las revoluciones anteriores se había producido una destrucción de empleo y luego la creación de otros perfiles que venían a dar soporte a esta nueva revolución que se estaba dando. Si bien las revoluciones anteriormente, para desarrollarse, necesitaban mucho más tiempo que el que necesitamos ahora. La revolución industrial se llevó a cabo en más de un siglo, la revolución de Internet podemos decir que en 20-30 años, y esta revolución, que es la revolución de la inteligencia artificial, pues va a ir mucho más rápido. La primera versión al gran público de ChatGPT fue en noviembre de 2022. Es que todavía no ha cumplido ni los 3 años. Y ya estamos viendo cómo está colonizando todos los ámbitos de la vida. Entonces, es evidente que esta revolución es mucho más rápida y no sabemos que haya pasado anteriormente, no garantiza que vaya a pasar ahora, que se vayan a crear nuevos perfiles o por lo menos de manera suficiente para compensar todos los puestos de trabajo o toda la eficiencia que se está generando. Ahora, nosotros somos ingenieros. Nosotros podemos alertar de esta situación y modelar de manera responsable los diseños que se nos encarguen. Pero es un reto de la sociedad el poder decidir qué se hace con esta eficiencia que se está generando. Podemos hacer más trabajo en menos tiempo con menos errores. ¿Cómo vamos a emplear esa eficiencia? ¿Esa eficiencia se la queda el cliente? ¿Se la queda la empresa? ¿Se la queda el empleado? No nos corresponde a nosotros, pero es evidente que es así, Y yo creo que son solo algunos de los retos a los que vamos a tener que hacer frente. Y yo no tengo respuesta para esos retos. Evidentemente tenemos que afrontarlos. Vamos a ver, yo soy optimista por naturaleza y creo que cuando surge una disrupción tan importante, valga la redundancia, como tenemos ahora mismo con la inteligencia artificial, saldrán nuevas oportunidades laborales y de hecho están ahí. Es decir, cuando se ha democratizado la inteligencia artificial muchas veces pensamos que realmente ha llegado a todos los ámbitos. ChatGPT todos los utilizamos, Gemini o cualquier otra de las herramientas, y da soluciones, pero ¿cuán de real es la información que nos está dando, ¿no? Está claro que eso es una realidad. Es decir, nos da información, pero ¿cuán de real es esa información? Después estás detrás, tú, que en tu ámbito la aplicas, puedes determinar si lo que te están dando es correcto o no lo es, ¿no? Realmente, el hecho de la inteligencia artificial aplicada a otros ámbitos, como anteriormente comenté, al ámbito de la salud, pues te da muchas oportunidades, por ejemplo, a nivel de aplicar nuevas terapias, a nivel de descubrir nuevos tipos de problemas de salud que pueda tener una persona, porque va mucho más allá. Es decir, por ejemplo, un oncólogo puede manejar de un paciente pues 15, 20, 30 parámetros. Nosotros, por ejemplo, los modelos que estamos teniendo, manejamos en torno a 1.600, 1.700 variables por persona. Es decir, ahí descubrimos mucha información, evidentemente avalada por un oncólogo, por el equipo que está ahí detrás, radiólogos, cirujanos y demás, pero nosotros manejamos mucha más información y dejamos que los datos hablen. Es decir, lo importante muchas veces es no intentar, pues, tú ponerle, como tú decías antes, puertas al campo. Dejemos que los datos hablen
y a lo mejor descubrimos, de hecho lo estamos haciendo, nuevas soluciones que hace unos años eran impensables. Y hablo del ámbito de la salud en el que yo llevo tiempo trabajando. Igual que está ahí, hay otros muchos ámbitos. Es decir, yo leí hace unos años un artículo, no hace mucho, puede ser era en torno a la pandemia más o menos, donde se decía que casi el 90% de los trabajos que iba a haber para el año 2030 todavía no tenían ni nombre. Es decir, esta disrupción va a dar lugar a que haya muchas otras profesiones, en el ámbito legal, por supuesto, también, evidentemente, en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito de la salud. Es decir, no me cabe la menor duda de que esto es una nueva oportunidad. Es una herramienta que está ahí, que tendrá que darnos la información correspondiente y tendremos nosotros también que saber depurar la calidad de esa información. El compartir esos datos que tenemos detrás, etcétera, etcétera. Es decir, detrás de la inteligencia artificial, no pensemos que es igual que tú en el prompt de ChatGPT pones una cosa y ya te da el resultado que le da la gana, ¿no? Cuando estamos hablando de soluciones profesionales, va mucho más allá. Cuando estamos hablando de un coche que conduce de forma autónoma, eso requiere la implicación de muchas otras ingenierías ahí. Es decir, el que las soluciones de inteligencia artificial sean válidas requiere crear equipos multidisciplinares, donde está el ingeniero de datos, está el ingeniero de informática, está el ingeniero de telecomunicaciones, está el ingeniero eléctrico, etcétera, etcétera. Es decir, las soluciones hoy en día no son de un solo ámbito. Tú antes eras experto en una cosa. Hoy en día, para buscar una solución para cualquier aspecto, te hace falta formar equipos multidisciplinares. Y en ese equipo multidisciplinar, una de las herramientas que vamos a tener va a ser la inteligencia artificial específica para cada uno de los sectores. Es una herramienta más y dará lugar a nuevas profesiones, no me cabe la menor duda. Muchas gracias. No sé si queréis añadir algo más, José Andrés, tú desde el ámbito industrial. Muy rápido, porque la verdad es que Alejandro me ha pisado parte de lo que yo tenía en la cabeza de responder, pero voy a ser políticamente incorrecto, quizás algo más de lo que ha sido Alejandro, y es que los ingenieros no estamos para garantizar la sostenibilidad del empleo, ¿vale? A nosotros se nos enseña durante los años de formación y luego el ejercicio profesional para resolver de manera eficiente problemas comunes de la sociedad, para, como tú bien has dicho, Andrés, antes, hacer más fácil toda nuestra vida diaria, ¿vale? Más fácil que ayer, que el vivir hoy sea más cómodo que ayer. Y se nos enseña para dar solución eficiente a esos problemas. ¿Eficiente qué quiere decir? Pues eficiente quiere decir que cumple la especificación, que se entrega en plazo y que además, digamos, minimiza los riesgos que esa solución pudiera tener. No hablamos nunca de riesgo cero, sino de riesgo mínimo y al mínimo coste posible. Lo que con el resultado de lo que nosotros creamos, luego la sociedad, como ha dicho Alejandro, hace, pues eso nos corresponde a todos, pero como colectivo, no como gremio, ¿vale? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Bueno, pues ocurren muchas formas, pero para eso están los legisladores. Se ha hablado de que incluso los fabricantes de máquinas en sentido hardware o software, da igual, bueno, pues incluso paguen un equivalente a lo que sería la seguridad social para sostener el empleo. En fin, hay muchas alternativas, pero no nos corresponde a nosotros. Son otros organismos los que tienen que hacerlo. Bueno, ¿lo quieres responder tú a esto? Yo ¿O te paso a la siguiente? voy a ser más crítico todavía, pero voy a ser más crítico con los dos. Es decir, yo creo que como ingeniero y como parte de los que desarrollamos soluciones, tenemos también una responsabilidad en poner en evidencia tanto los beneficios como los perjuicios que pueda suponer el desarrollo de estas tecnologías. Obviamente, nos debemos a la actividad que nos paga y a la que tenemos que llevar a cabo el trabajo, pero eso no tiene que inhabilitar nuestra capacidad crítica. Con respecto a la sustitución del trabajo, hace 10 años aproximadamente, si tú cogías cualquier informe de McKinsey, siempre venía a decir que la robotización iba a sustituir aquellos trabajos más repetitivos y de menor valor añadido. Curiosamente, y hace escasamente un mes, el 11 de septiembre, publicó el Centro Común de Investigación, el JRC, publicó un informe que se denomina El trabajo en la era digital. Y lo que ha venido a poner en evidencia ese informe es que precisamente los trabajos que se van a ver más perjudicados desde el punto de vista de la aplicación de la inteligencia artificial son los de cuello blanco, es decir, aquellos trabajos que están relacionados con capacidad intelectual. Y que además hay 3 tipos de injerencia de la inteligencia artificial y en general de las tecnologías digitales en función de la implantación que se haga de la tecnología. Está por una parte la automatización, es decir, tareas repetitivas se sustituyen por una máquina, por un sistema, por un robot que lleva a cabo una parte del trabajo mecánico y la capacidad de la persona la utiliza en supervisión y control.
esa sería la parte buena, y de hecho esa es la menos intrusiva, la que a priori era más perniciosa, que era la sustitución de los hombres por máquinas, se está convirtiendo en la menos intrusiva. ¿Por qué? Porque al final las máquinas lo que entran es a colaborar, estamos hablando de los cobots, estamos hablando de sistemas autónomos, donde la máquina colabora con el hombre se dedica a supervisión y control, pero al final es el hombre el que controla la máquina y no la máquina el hombre. El problema está apareciendo en los otros dos procesos que afectan más a los procesos creativos, y es, por una parte, la digitalización en sentido amplio, que está suponiendo estandarización, y todo lo que tiene de bueno la estandarización lo tiene de malo, que es pérdida de creatividad, y por otro lado, el uso de las plataformas como sistema continuado de supervisión y control del trabajador. Es decir, estamos poco a poco mermando la creatividad, la capacidad, digamos, de improvisar y de salirte del guión, y luego, sobre todo, estás constriñendo al trabajador a que casi se convierta en una máquina. Es decir, los robots sustituyen a las máquinas, a las personas, y las personas controlan los robots en los menos cualificados, y en los más cualificados resulta que tenemos que estar respondiendo a los sistemas para responder que realmente cumplimos con el algoritmo, que seguimos el protocolo. Entonces, todo esto, desde un punto de vista de la ingeniería, nosotros lo que podemos ponerlo en evidencia. Ahora, ¿dónde se resuelve? Obviamente se resuelve a través de la concertación, se resuelve a través de otro tipo de mecanismos que para eso existen. Para eso existen los sindicatos, las confederaciones de empresarios. O sea, no podemos ligar que la defensa de la calidad del empleo dependa de los ingenieros, lo que también es cierto que los ingenieros creo que no debemos abstraernos completamente y decir, no, yo hago lo que me mandan, porque de eso que hemos tenido en los siglos pasados y sabemos a lo que nos lleva. Entonces, no es solamente decir yo uso la tecnología, desarrollo esto para el control de las personas. Muy bien, eso lo tenemos claro. Controlo a las personas y eso es lo que me están pidiendo. Pero, oiga, esto tiene una parte perniciosa. Usted está desmotivando al trabajador, le está suponiendo un encorsetamiento en su creatividad y, además, está consiguiendo que realmente al final todo el mundo nos sintamos, perdón por la expresión, como si estuviéramos en 1984. Entonces, bueno, por eso decía que me quería salir un poquillo del guión porque, curiosamente, lo que se está viendo cada vez más es que la inteligencia artificial no está impactando en los trabajos de baja cualificación, sino que está impactando precisamente en los que tenemos un trabajo de mayor creatividad, donde la IA, por una parte, piensan que nos puede sustituir automáticamente y luego, por otra parte, que nos puede controlar. Entonces, creo que tenemos que ser bastante críticos sobre cómo la usamos, dónde la usamos y, sobre todo, también trasladar a la sociedad, oiga, que esto es un problema de calidad del empleo, no solamente de sustitución, que posiblemente no sea tanto. Puede que nuestros perfiles no se sustituyan tanto como que se vean encorsetados por el control de las máquinas. Muy bien, pues si os parece, yo tengo otra pregunta para lanzaros que tendría que ver con esa segunda parte de innovación, diseño y riesgo. Estamos en un mundo en el que tenemos todo, la digitalización está interconectando todos nuestros sistemas. Y hay algo que nos preocupa a todos y donde además creo que tenemos claro que se libra la siguiente batalla, que es el tema de la ciberseguridad en la infraestructura digital. Entonces, ¿cuál creéis que es la estrategia de gestión de riesgo y ciberseguridad que debe primar en este entorno de interconexión total? Manolo, te miro a ti porque siendo de Teleco creo que puedes empezar con la respuesta, ¿no? En el ámbito de la ciberseguridad y ahora ya pasamos la palabra al resto. Bueno, yo más que, para los que a lo mejor la materia les suene un poco más abstracta, hasta ahora siempre se hablaba de ciberseguridad en materia de IT, es decir, de tecnología de la información, que es la ciberseguridad aplicada a los sistemas de gestión del conocimiento, a los sistemas informáticos, a los sistemas de control, etcétera. Cuando hablamos de OT estamos hablando de los sistemas que controlan las operaciones, es decir, los sistemas más de carácter mecánico, más de carácter eléctrico, más de carácter fabril. Hasta el momento, cuando uno pensaba en la automatización de una fábrica, muchos de esos sistemas estaban aislados de los sistemas de IT. Es decir, la parte productiva estaba aislada de la parte de gestión del conocimiento. Tú tenías por aquí una parte que controla cómo la planta funciona, había indicadores que se trasladan a la parte del sistema de información y esa parte es la que está conectada a la red. ¿Qué ocurre? Que cada vez todos los sistemas están conectados a la red. Entonces, donde había un riesgo antes, que solamente era los sistemas de gestión del conocimiento están conectados a Internet, ahora también los sistemas fabriles están conectados a Internet. Con lo cual, existe el mismo riesgo de ciberseguridad en que se te caiga un servidor a que se te caiga una planta. Es decir, puede haber un problema de un actuador, de entrar en un sensor y que eso provoque pues, que una planta dé una serie de valores erróneos o que en un momento determinado puedan paralizar la producción. Desde un punto de vista de ciberseguridad, al fin y al cabo es el mismo tratamiento, es decir, tienes que habilitar los mecanismos de protección, ya sea firewall, ya sean sistemas, digamos, de protección perimetral, para que eso no suponga un riesgo. Yo me iría a un tema mucho más estratégico. A nivel europeo se habla continuamente de la autonomía estratégica tecnológica, digamos, desde el punto de vista europeo. O sea,
estamos totalmente dependientes de tecnología que procede tanto de Estados Unidos como de Asia, en la cual pues no tenemos una confianza absoluta de que los sistemas se encuentren protegidos o por lo menos que no tengan vulnerabilidades que no puedan ser explotados por terceras partes. De hecho, Europa, con todo lo que está haciendo la promoción de las tecnologías STEP, se denomina STEP, es un programa de plataformas de tecnología estratégica, está intentando que los países miembros desarrollen tecnología desde cero, digamos, prácticamente desde el prototipo hasta la comercialización, que puedan ser alternativas a los productos asiáticos y norteamericanos, al objeto de que podamos tener esa autonomía, no solo autonomía a nivel comercial, sino sobre todo autonomía estratégica y de defensa. Entonces, desde un punto de vista de todo lo que sería esta protección, ¿qué es lo que tendría que hacer en general el sistema? Primero, buscar soluciones que no tengan esas dependencias fuera de Europa. En segundo lugar, hay ahora una normativa concreta, que es la Directiva de 2022, de resiliencia de entidades críticas. Es decir, se ha visto, antes se hablaba de criticidad de infraestructuras críticas. Cuando se hablaba de infraestructuras críticas pensaba en una presa, pensaba en una subestación, pensaba en algo que era singular, una infraestructura singular. Se pensaba en el qué, una infraestructura de estas características. Ahora se habla de entidades críticas, que son el que gestiona todas las infraestructuras de un determinado tipo. Y entonces ya está hablando de Adif, o está hablando de Renfe, o está hablando de Red Eléctrica, o está hablando de Telefónica, por poner un caso. Entonces, todo lo que es la ciberseguridad ahora se tiene que centrar de una forma mucho más estructural a nivel de entidad, no solamente de infraestructura de sistema. Segundo, con tecnologías que tengan o que garanticen cierta soberanía tecnológica. Y luego, en tercer lugar, hay que intentar también aprovechar, que ahora existe una cierta tendencia al aprovechamiento de las tecnologías duales, es decir, aquellas tecnologías que pueden ser utilizadas indistintamente entre ámbito civil y militar. Hay mucha tecnología militar que se puede utilizar en ámbito civil y que puede servir para la protección de estas infraestructuras, porque ya, de hecho, los militares lo han estado utilizando en la suya. Vamos, yo creo que como tres ideas así de cómo se puede afrontar ahora mismo esa ciberseguridad IT-OT, creo que habría que tenerlo en cuenta a la hora de plantear soluciones para cualquier tipo de entorno donde se quiera, pues bueno, llevar a cabo un cumplimiento normativo. Muy bien, yo antes de que responda al siguiente casi que lanzo otra pregunta que está enlazada con esta y que tendría que ver con el uso ético de la inteligencia artificial. Esos ciberataques hasta ahora los hacía un hacker encerrado en su oficina. Ahora mismo podemos tener una inteligencia artificial entrenada para realizar esos ciberataques. No sé si de alguna manera creéis que ese uso ético debería de regularse a la vez que me respondéis sobre la ciberseguridad. Yo te voy a responder a lo que pueda. Vamos a ver, por supuesto lo que ha dicho Manolo es absolutamente correcto. Sin embargo, está demostrado que no sé cuánto es, si es el 90 y muchos % de los ciberataques tienen éxito por el eslabón más débil. Y el eslabón más débil somos nosotros, ¿vale? Somos nosotros los que, sin quererlo, consciente o inconscientemente, normalmente inconscientemente, hemos abierto en algún momento la puerta a que alguien, ¿vale?, pueda entrar hasta la cocina de nuestras instalaciones. Y digo esto porque, evidentemente, las tecnologías como la inteligencia artificial hacen que todo esto se escale en mayor medida, se agilice mucho más, los intentos de ataque se agilicen mucho más. Pero quizá deberíamos hacer una reflexión, partiendo del tema de la ciberseguridad y del uso de la inteligencia artificial que hemos comentado antes, cuál es el nivel real de alfabetización digital que tiene nuestra sociedad, ¿vale? Y en mi opinión, y los estudios que conozco me la dan, raya el cero, ¿vale? Quitando el colectivo que estamos aquí, que somos todos ingenieros y que tendemos a pensar que todos más o menos manejamos el mismo nivel de alfabetización digital y que pues, todo el mundo sabe lo que es ChatGPT y lo que puede hacer las distintas tecnologías. Bueno, como bien decía Manolo, no deja de ser la última o la penúltima que ha llegado, ¿vale? Pero como decía en mi presentación, desde mi atalaya, donde trato con muchísimas empresas, os puedo decir que el nivel de conocimiento de lo que la tecnología puede hacer, y de las meteduras de pata que cada una de las personas, de los usuarios, puede hacer es brutal. Entonces, yo creo que si queremos construir un edificio sólido, tenemos que empezar por los cimientos y por alfabetizar digitalmente de verdad a los ciudadanos, y hay, por ejemplo, organismos como el INCIBE, pues está haciendo un gran esfuerzo de apostolado, ¿no?, y otras organizaciones
pero la verdad es que todavía te quedas alucinado de las cosas que ves. En cuanto a lo que tú decías de la ética de los hackers, bueno, pues es verdad que seguirá habiendo algún pirado por ahí, en algún dormitorio de estos, de alguna residencia, de un colegio mayor, de alguna universidad americana, que estará allí, que no sabrá qué hacer, pero esto ya se ha profesionalizado hasta límites insospechados, ¿vale? O sea, igual que está el ejército de tierra, del mar, del aire y del espacio, pues está el del espacio y el ciberespacio, y tanto los malos, todos sabemos quiénes son los malos, ¿vale? Pues tienen su ejército de especialistas que están continuamente buscándonos las vueltas para atacarnos, ¿no? Y nuevamente van a atacar por el eslabón, como he dicho antes, por el eslabón más débil. ¿Es esto ético? ¿Hay que regularlo? Bueno, sí, poder regularlo, pero yo no creo, sinceramente, en el tema de la ciberseguridad, no creo que la regulación sea una solución, ¿vale? La regulación podrá ser una solución para algunas otras cosas, pero para la ciberseguridad, en todo caso, si le obliga a las empresas a tener unos dispositivos, unas medidas de seguridad, ¿vale?, que sean acordes y que como sociedad, es decir, como la suma de varias partes, contribuyan a que nuestro colectivo esté más seguro, ¿vale? Si todos estamos más seguros, la suma de las partes, en teoría, debería hacer que el todo fuera más seguro, pues puede ser. Pero, insisto, mientras que los ciudadanos, el 80 o el 85% de los ciudadanos sigan haciendo las barrabasadas que hacemos, pues ya puedes poner todos los firewall que quieras, todos los ciscos que quieras, todo, en fin, da igual. Se van a meter hasta la cocina. Bueno, de cualquiera de las cosas que has comentado, Andrés, podríamos hablar bastante, o sea, porque, vamos a ver, si hablamos de ciberseguridad, además de lo que comentaba antes mi compañero de mesa, hay una parte importante, evidentemente, que son los datos. Es decir, ¿quién garantiza que los datos con los que entrenamos la seguridad social son correctos? ¿Quién garantiza que la respuesta que me da la inteligencia artificial son correctas, ¿no? Es decir, la calidad del dato es uno de los aspectos fundamentales que debemos de cuidar para entrenar los modelos y para que la respuesta que nos dé sea coherente. Entonces, si la calidad del dato no lo es, no tiene la calidad necesaria, si ese dato que estamos dando, con el que estamos alimentando los algoritmos correspondientes, no son válidos, las conclusiones que nos van a dar pues van a ser conclusiones sesgadas, van a ser conclusiones que no nos van a valer o nos van a valer solamente de forma tangencial. Por lo tanto, en la parte de ciberseguridad, además de las infraestructuras, tenemos también que mirar los datos con los cuales se están entrenando los algoritmos de inteligencia artificial y que esos datos no haya injerencia con la idea de que se pueda perturbar precisamente los resultados que podemos obtener. Muchas veces, cuando se habla y eso sí es algo que los que no utilizan normalmente la inteligencia artificial de una forma profesional, muchas veces se banaliza o se le quita enjundia a las soluciones que tú tienes que aplicar, es decir, qué soluciones son mejores para cada problema. Yo digo, en los casos en los que nosotros estudiamos, aplicamos algoritmos específicos para cada problema en particular. Es decir, a nosotros no nos vale una misma solución para diferentes problemas. Eso no vale. Es decir, si tú quieres que te dé soluciones correctas, si tú quieres que te den modelos apropiados, necesitas, para cada problema en particular, estudiarlo en concreto, ver los datos de los cuales dispones, ver cuáles son las técnicas que tienes que utilizar para inyectar datos, cuáles son las técnicas que tienes que decidir para determinar cuál es el algoritmo mejor de aprendizaje, cuáles son los mejores algoritmos que tienes que aplicar, y después hay una parte muy importante, que es la aplicabilidad. Después de aplicar los algoritmos, tiene que ver esa solución que el algoritmo me ha dado, digámoslo así, cómo son de aplicación para el profesional que va a requerir esos datos. Es decir, en todo este ecosistema, además de la ciberseguridad que alimenta la calidad de la información que estamos obteniendo, requiere que en todo el proceso se tome con la profesionalidad necesaria. Además, a todo esto, es necesaria absolutamente la regulación. Yo creo que es muy acertado la puesta en marcha de un máster de inteligencia artificial y derecho. Yo creo que es fundamental. Pero me gustaría que en el diseño del mismo se contasen realmente con tecnólogos, con personal que conozca propiamente lo que es la inteligencia artificial, que conozca propiamente lo que es los algoritmos que son de aplicación, además de, por supuesto, de gente como la que estáis trayendo aquí a la semana de la inteligencia artificial, que sean conocedores específicos del ámbito del derecho, ¿no? Pero también hace falta tecnólogos con ese conocimiento, porque si no, se puede derivar hacia algo que realmente
no es lo que debe de tener un experto en inteligencia artificial y derecho, es decir, que conozca las herramientas que hay en el ámbito de la inteligencia artificial y que conozca la regulación. Y esa unión entre los dos ámbitos son absolutamente necesarias, ¿no? ¿Vale? Muchas gracias. No sé si... Sí, centrándome en la parte ética de la inteligencia artificial, que se ha tocado tangencialmente, no es solo una declaración de principio. Para nosotros ingenieros es una forma de modelar el problema. Al final son reglas que nosotros tenemos que dotar a nuestras herramientas de estas reglas. En el caso de una herramienta con inteligencia artificial y además en el ámbito del derecho ILEX, que es nuestro sistema de gestión de expedientes jurídicos, todas las decisiones que toma la IA automática son trazables, revisables. Hay una persona humana que sabe por qué se ha tomado esa decisión y que además al final es el garante, al final es el que tiene que decidir si se toma la decisión o no. Entonces, igual que hay estas reglas, está el que sea auditable, que sea transparente, el dato, muy importante. A lo mejor es difícil evitar el sesgo, también si la decisión la toma una persona, esa persona va a tener sesgo, pero con un buen conjunto de datos y un buen entrenamiento se puede reducir ese sesgo muchísimo. Con lo cual, bueno, eso era lo que quería aportar en cuanto al tema de ética. Muy bien, habrá tiempo que sigamos hablando de ética desde nuestra perspectiva, pero sí que había dentro de ese tercer bloque, antes también de pasar a las preguntas, hay algo que a mí me preocupa por el ámbito en el que me muevo ahora mismo de la formación, que tiene que ver con el factor humano y la formación. Ha habido un reciente estudio de MIT en el que, de alguna manera, sugiere que la IA podría generar... Bueno, Gemini es bastante más fino que yo y dice pereza cognitiva. Yo le había dicho si estábamos idiotizando al usuario de alguna manera o una cierta dependencia de los usuarios. Entonces, la pregunta sería cómo debemos incorporar la IA en la educación. A mí es algo que me preocupa enormemente porque, de alguna manera, hablamos mucho de que lo que nos gustaría es que nuestros estudiantes, ya sea en nuestro que estamos hablando de una mesa de ingeniería, pero en Derecho es lo mismo, en cualquiera de las disciplinas que enseñamos en esta universidad lo mismo, lo que nos interesa es que los estudiantes tengan pensamiento crítico y una cierta capacidad de abstracción. Claro, uno para tener pensamiento crítico necesita unas sólidas bases, que esas en principio están todas bien expuestas ya, tanto en Internet como en herramientas de inteligencia artificial. ¿Cómo lo incorporamos a la educación? ¿Cómo lo hacemos? Exacto, voy a empezar por ti porque te dedicas al gremio. Y entonces... Sí. Como decía, por alusiones, ¿no? Sí. Esa es una pregunta que me parece bastante interesante y esa reflexión tenemos que hacerla, ¿no? Yo creo que todos los que nos dedicamos al tema de la formación lo tenemos que plantear, pero yo siempre digo que las herramientas que se tienen, y así se lo digo a los alumnos el día 1 de clase, están para utilizarlas. Es decir, a los alumnos evidentemente no tenemos que prohibirles para nada, por lo menos mi pensamiento, no tenemos que prohibirles para nada que utilicen las herramientas de inteligencia artificial. Es más, muchas veces en los exámenes que planteo le pongo a ellos: dime cuál es el prompt para que ChatGPT te dé esta salida. Es decir, hacemos ingeniería inversa. Es decir, tienes ahí la solución que me ha dado ChatGPT, ¿cómo consigues que ChatGPT me dé esta salida? ¿Eso qué requiere? Eso requiere precisamente ese pensamiento crítico que el alumno tiene que tener. Es decir, si tú sabes qué es lo que te va a dar de respuesta, debería de saber cuál es el planteamiento para que te dé esa respuesta. Entonces, la inteligencia artificial, evidentemente, está para utilizarla, y en los alumnos, evidentemente, está para utilizarla. Pero es ético también, y enlaza con lo que comentaba anteriormente Alejandro, es ético que tú digas en qué partes de tu trabajo has utilizado inteligencia artificial. Es decir, igual que cuando nosotros hacemos una referencia a un trabajo de alguien en un artículo de investigación, si tú has utilizado para el trabajo que has expuesto o para las diapositivas que vas a generar o para cualquiera de las conclusiones que vas a exponer inteligencia artificial, dilo. Es decir, no es malo decirlo. Y es más, se debe de primar. Yo creo que hoy en día estamos en un mundo competitivo donde tenemos que formar a los mejores alumnos. Y para formar a los mejores alumnos tenemos que dejarles que utilicen todas las herramientas que tienen a su disposición, entre ellas, evidentemente, la inteligencia artificial. Yo estoy totalmente a favor del uso de estas herramientas. El problema es el cómo. Yo hace poco leía un artículo en una universidad americana que llevaba mucho tiempo explorando esto e intentando fomentar ese espíritu crítico. Decía, les ponemos trabajos y ahora les decimos que critiquen la respuesta a la inteligencia artificial. Y lo que nos hemos dado cuenta es que los estudiantes le dicen a ChatGPT, critica ahora tu propia respuesta, ¿no? Con lo cual entraban en un círculo vicioso
en el que al final estaban volviendo al lápiz y el papel para evitar que tuvieran uso de esas herramientas y que generaran esa capacidad. La inteligencia artificial, hay cosas ya que no me preocupan como ingeniero, sino ya como humano, ¿no? Hace poco estaba en una charla en el ámbito de la formación en la que nos estaban presentando lo que eran precisamente usos y abusos de la inteligencia artificial y cómo habían ido cambiando en los últimos años. Y así como hace unos años, nada más empezar la inteligencia artificial, el mayor uso de los estudiantes era precisamente para hacer, digamos, unas ciertas trampas en el tema de los trabajos o de las distintas tareas que se les ponen. Ahora algo que me preocupa y que se sale del debate, lo suelto aquí, pero no se trata de que nos vayamos por ahí. El mayor uso, por lo visto, ahora es pedirle consejo a la inteligencia artificial, lo que ya digo que a mí, exacto, para que funcione como psicólogo. Es más, yo cuando vine a aquello de horrorizado y me puse a hablar con mis alumnos, me dijeron algunos que ellos lo usan para responder al Tinder. Es decir, cuando aquellos reciben ya una respuesta, ¿qué debo de decir si quiero conseguir éxito, ¿no? Y le preguntan esto, claro, estamos de alguna manera ya trascendiendo aspectos que hasta ahora eran puramente humanos para depender de la máquina, cosa que nos lleva ya a la desaparición como especie. Pero bueno, centrémonos de nuevo en la parte de inteligencia artificial. Te voy a coger el guante también por alusiones. ¿Lo usas para el Tinder o...? No, no. No, pero explico el Tinder en mis clases, ¿eh? Y si algún día queréis saber cómo, venid. Yo, a diferencia del profesor, yo doy también clases, pero no digamos a ingenieros, ¿vale? Sino a perfiles no técnicos. De muchas especialidades, pero generalmente no técnicos, ¿no? Y ya el año pasado tomé la decisión del primer día de clase explicarle ChatGPT. Bueno, digo ChatGPT como podría decir Gemini de cualquiera, lo que pasa es que ChatGPT se ha convertido casi en el comodín, en la palabra comodín para explicar todo este tipo de inteligencia, cómo funcionan todas estas inteligencias artificiales. Porque esto es como cuando estudiábamos la carrera, Andrés, ¿vale? ¿Te acuerdas cuando empezaron las calculadoras programables, ¿vale? Estaban todos nuestros profesores en aquel momento, bueno, nuestros, también somos de la misma generación, están todos preocupadísimos porque, claro, íbamos a darle allí a la maquinita y la maquinita le íbamos a dar no sé cuánto, claro, vamos, ojalá no hubiéramos ahorrado mucho, y lógicamente en el eventual caso de que aquello hubiera sido posible, los profesores automáticamente cambiaron la forma de enunciar el problema de manera que fuera irresoluble por una calculadora programable y tal, ¿no? Bueno, pues esto es parecido, ¿no? Yo creo que efectivamente las herramientas hay que usarlas. Yo doy clase a chavales y chavalas de, bueno, aproximadamente entre 24 y 26 años, es decir, o bien que han acabado un grado o bien han acabado un recién máster, ¿vale? También hay alguno que se quiere reciclar, pero más o menos la edad es esa, ¿vale? Y es la generación, ¿cómo es? La X, la Z, ¿la X? La Z, ya me he perdido. Los supuestos nativos digitales, que creo que es lo peor que le ha podido pasar a esta generación, que los llamen nativos digitales, porque no tienen absolutamente nada de nativos digitales, no tienen ni puñetera idea de cómo funciona un ordenador, ni un teléfono móvil, ni tienen pensamiento computacional, ni nada de nada, ¿vale? Y entonces les empiezo les digo, mira, yo sé que lo vais a usar, ¿vale? Así que lo que mi trabajo aquí va a ser que, por favor, que lo uséis bien, ¿vale? Y luego yo os voy a decir cómo os voy a evaluar, claro. O sea, no, yo voy a enseñar las cartas, la de una y la otra. Y claro, el problema que nos encontramos, que yo me encuentro al menos, es que en el nivel actual de la inteligencia artificial, más allá de las promesas que nos hacen los fabricantes de, bueno, OpenAI o Google o Anthropic, en fin, que son los más conocidos, quizás, bueno, OpenAI es el más conocido con su ChatGPT, es que todavía para que ChatGPT te dé una buena respuesta tienes que saber escribir, ¿vale? Tienes que saber formular una frase con sujeto, verbo y predicado, ¿vale? Una secuencia de acciones, para hacer esto tienes que hacer esto, la receta, ¿vale? Hazme esto. Y claro, te encuentras con chavales nativos digitales supuestos que no saben escribir, que de pensamiento matemático pues suelen estar cortitos, computacional que es y tal, y entonces es un poco... es muy diferente lo que nos podemos encontrar en las escuelas de ingenieros, donde, bueno, a lo mejor tampoco es que sepan escribir, pero por lo menos el pensamiento computacional sí que lo tienen, a lo que te encuentras en otros sitios, ¿no? Entonces, los cimientos sobre los que se está construyendo esta nueva sociedad de egresados son complejos.
Yo el otro día escribí un artículo en el que decía que si la interfaz con las distintas aplicaciones, ¿vale? Software con los distintos, los ERPs, las CRM, los archivos jurídicos que comentabas tú, Alejandro, vuestras aplicaciones, en fin, con el ecosistema de aplicaciones en general, si ya no va a consistir en darle a opciones de menú y navegar, sino en dialogar con la aplicación a través de una interfaz, un bot, una interfaz, las habilidades de comunicación han dejado de ser automáticamente una soft skill y son unas habilidades técnicas puras 100% imprescindibles, porque si no te puedes comunicar con tus herramientas de trabajo, ya no es una soft skill, ya no es un algo añadido, es una capacitación técnica absolutamente imprescindible. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí desde la formación preuniversitaria? Porque claro, esto no entiendo que los que dais clases en la universidad, pues con los miembros que os llegan hacéis lo que podéis, pero el problema es un problema, yo creo que sinceramente mucho más serio de lo que se dice, porque los algoritmos hoy fallan, mañana saldrá ChatGPT 6 y será un poquito mejor, y luego saldrá 7. En algún momento la cosa funcionará, yo eso no tengo ninguna duda, quizás más tarde de lo que los que venden el producto nos intentan convencer, pero en algún momento funcionará. Y mientras tanto, ¿cómo nos estamos preparando? ¿Cómo estamos preparando a nuestros alumnos? Me parece muy buena la idea, ¿verdad que te la voy a copiar, con su permiso, profesor? La idea de aquí tienes la solución al problema y dime cuál es el enunciado. Me parece fantástico, ¿vale? ¿Puedo? Sí, claro. Yo te digo, tenemos que aprender a enseñar. Es decir, yo creo que la irrupción de la inteligencia artificial, de todos los algoritmos o las herramientas generativas, veas ChatGPT o lo demás, tenemos nosotros que aprender a enseñar. Yo, como te digo, como nosotros lo aplicamos allí o como yo lo aplico, es decir, yo a ellos lo aplico, tengo alumnos de cuarto de carrera, de ingeniería, le aplico técnicas basadas en proyectos, es decir, dividimos en grupos, cada grupo tiene que resolver un proyecto y aplicamos técnicas que se llaman técnicas de Thinking Design, es decir, pensemos en el diseño, pensemos en la solución final. Y eso hace que con ChatGPT no sea suficiente, que tú tengas que fomentar ese sentido crítico. Aplicamos también técnicas de rol, es decir, en ese grupo que se va conformando, cada alumno va tomando diferentes roles a lo largo de las diferentes etapas del proceso, ¿no?, del proyecto. Y traemos a las asignaturas diferentes profesionales del ámbito de la generación, del ámbito de la industria y de la empresa. Es decir, realmente, está claro, estamos hablando de alumnos de cuarto, no es a lo mejor unas asignaturas de primer curso o de segundo curso, sino alumnos ya que están a punto de salir al tejido productivo y tienen ya los mimbres apropiados, tienen los conocimientos correspondientes y ahora le hacemos trabajar en base a proyectos. Esa es una aproximación donde no basta solamente con que tú formes un examen como tú hacías antiguamente y te empapes un temario y después lo reproduzcas ahí, sino que le hagas a cada uno de ellos adoptar los papeles que después en el tejido productivo van a tomar y le haga trabajar en grupos diferentes, grupos heterogéneos. Lo que comentaba antes de la multidisciplinaridad es fundamental, es decir, buscar, como digo, mecanismos de aprender a enseñar. ¿Cómo aprendemos nosotros a enseñar? Pues eso es como yo lo aplico, pero como digo, en un grupo de cuarto, también aplico en el máster también que imparto, lo aplicamos ahí y los resultados son bastante buenos. Te digo como forma en la que podemos afrontar la formación en base a eso. ¿Por alusiones? Sí. Pero no... Yo casi que, también mientras respondéis esto, tanto Alejandro como Manolo, yo os pediría también que nos dijerais que, bueno, parece que de las primeras respuestas está claro que debemos de reorientar parte de la educación y me gustaría que enriquecierais también vuestras respuestas comentándonos cuál creéis que es la principal soft skill, la principal habilidad blanda en la que deberíamos de incidir de manera que nuestros estudiantes estén de verdad preparados para esta nueva era, a la vez que respondéis a lo otro. Como decía José Andrés, ya no es una soft skill, sino la importante. No creo tampoco que sea la primera la comunicación, sino por lo menos los ingenieros creo que debería ser el criterio, que es muy difícil de entrenar en la universidad el criterio, porque es una habilidad que se adquiere con el tiempo, con la experiencia, etcétera, ¿no? Pero sí es verdad que al final, si veis el uso de la inteligencia artificial en todos los sectores, no solo en el nuestro, el usuario que más partido le saca es el experto en la materia, porque lo usa como ayudante. Entonces, sabe dirigir la conversación, sabe corregir y sabe llevarlo a los sitios por donde lo tiene que llevar. En nuestro ámbito, lo has comentado José Andrés también, está muy de moda el tema del vibe coding, que es como yo sé comunicar y
quiero tener una aplicación perfectamente funcional, pues sin tirar una línea de código soy capaz de desarrollar una aplicación. Eso puede ser impactante y puede ser resultón, dependiendo para lo que lo queramos. Pero hay que pensar para qué. Porque si yo hago una aplicación que va a tener que escalar de 2 usuarios a 2 millones de usuarios, que tiene que ser segura, que tiene que ser compatible con el LNS, que tiene que cumplir con la reglamentación de protección de datos de Europa, que tiene que ser robusta, pues entonces ya estamos hablando de otra cosa. Ya eso no es algo que esté capacitada la inteligencia artificial a día de hoy. Entonces, estamos hablando de que un ingeniero debe ser capaz de todas las posibilidades que va a tener ese software en el futuro y prepararlo desde el diseño. Y, desde luego, no, por supuesto, usar a la inteligencia artificial hoy día, al menos, como ayudante, pero no como un generador de código automático que genera una caja negra, por tanto, automáticamente el 100% de lo que ha generado es deuda técnica, es decir, eso no se va a poder mantener, eso no se va a poder cambiar, eso no se va a poder ampliar, y entonces estamos perdidos. Entonces, creo que la primera habilidad es el criterio y luego una habilidad que se exigía antiguamente, que lo hemos estado comentando antes, que es la capacidad de resolver problemas complejos. Porque si eres capaz de enfrentarte a un problema, probablemente vas a encontrar la forma de que la inteligencia artificial sea tu aliada para resolver este problema. Manolo. Bueno, yo no me puedo poner en la situación de los docentes universitarios, no arriesgo la ganancia, lo siento por vosotros, os ha tocado. Sí es cierto que herramientas tecnológicas hemos tenido siempre y en todas las asignaturas se convivía la parte teórica con la parte práctica y se dejaba un apartado, digamos, donde tú hacías uso de herramientas que te favorecían tanto en la solución de determinados tipos de problemas como avanzar en ese cálculo computacional que podías llevar a cabo con un ordenador. Y estaba pensando en MATLAB. Yo recuerdo cuando empezamos cálculo, álgebra y muchas de las asignaturas que eran troncales de la carrera, donde al final, oye, te volvías loco haciéndolo manualmente, lo hacías con MATLAB, tardabas 2 segundos. ¿Qué ocurría? MATLAB al final se convertía en una parte de la asignatura. Es decir, no obviabas MATLAB como una posibilidad de la formación, sino que tú tenías un contenido teórico, un desarrollo de cálculo, una serie de problemas que se hacía de forma más analítica, más manual, y luego tenías MATLAB, que además tenías que ser lo suficientemente conocedor de la materia como para poder interpretar los resultados y saber que estaban bien. Eso lo traslada a la inteligencia artificial y creo que en cierta medida es replicable, no como lo que cuenta Juan Antonio, porque Juan Antonio sus asignaturas casi que es montar una startup, es decir, ellos aplican metodología Lean Startup o aplican Design Thinking y tú lo que estás diciendo es hazme un desarrollo de un modelo de negocio partiendo de cero y configuro grupos de trabajo, eso ya es un nivel avanzado. Pero si nos vamos a los primeros años de carrera, primero, segundo, hasta tercero, que todavía las asignaturas son muy computacionales, muy de cálculo, muy de desarrollo teórico, yo creo que la inteligencia artificial lo que hay es, primero, no la puedes obviar, porque la van a usar sí o no, y luego, por otra parte, intentar ver cómo puedes aprovechar esa inteligencia artificial para convertirla en un contenido adicional a la asignatura y que lo vean como un complemento a la parte teórica. Y luego, soft skill, yo creo que, se ha comentado, él lo habla como criterio, yo sentido crítico, es decir, para mí cualquier salida de un prompt no la puedo dar por defecto como válida. O sea, y el problema es que si no sabes lo que te está dando como resultado, pues la verdad que tienes una posibilidad de error importante, o por lo menos de poner o algún tipo de alucinación que te haya dado el sistema, o algún error garrafal que, obviamente, si yo soy responsable respecto a la salida de eso y lo tengo que firmar, ya me cuidaré muy mucho de que lo que diga el sistema sea correcto. Las capacidades lingüísticas, ya hay gente que le pregunta al prompt cómo hacer un prompt, o sea, que en eso, incluso ya si empezamos con la picaresca, hay gente que va a la misma expresión, hazme un prompt que haga esto, y ahora sobre ese prompt siga iterando. Entonces, ¿son imprescindibles las capacidades lingüísticas de comunicación y de expresión? Obviamente, pero también se encuentra muchas veces la gente con las muletas para eso. Ahora, si no tiene sentido crítico, la inteligencia artificial te puede meter en un embudo, y es: yo tengo mucha capacidad de realizar consultas, pero lo que saco, tengo un riesgo muy importante de que una parte importante no tenga ningún sentido y que me pueda no solamente deteriorar mi conocimiento, sino sobre todo mi proyección profesional. Hombre, desde luego tenemos un problema y yo no tengo la solución, tenemos que ver cómo afrontarlo. Estamos claro que todos creo que coincidimos en el producto final, queremos un profesional con criterio, pero el criterio se gana con el tiempo y con la experiencia.
La historia es cómo se forma ese criterio para una persona a la que puede caer en esa comodidad de utilizar la inteligencia artificial. También se ha hablado antes, la evolución actualmente es frenética. Cuando salió la primera versión de ChatGPT, efectivamente, como bien has dicho, Manolo, se hablaba del ingeniero de prompt, que íbamos a tener que enseñarle a la gente a escribir los prompts. La inteligencia artificial ya es capaz de entender a un usuario torpe e interpretar lo que el usuario quiere decirle en muchos ámbitos. La formación multidisciplinar, totalmente de acuerdo. Ahí lo que sí es cierto es que como sociedad debemos de pensar hacia dónde vamos. La actual configuración de los planes de estudio cada vez lo hacemos más rígido y cada vez establecer cualquier modificación lleva un esfuerzo mayor. Quizá deberíamos de favorecer el que, claro, por mucho que uno lo intente dentro de su propia facultad, la multidisciplinariedad va a estar limitada, ¿no? El que pudiéramos establecer esos ámbitos de conexión dentro de una universidad como esta, con tantas titulaciones, en las que asignaturas pudieran esa antigua libre configuración, pues de alguna manera recuperarla para favorecer ese contacto que ahora mismo solo se produce a través de asociaciones estudiantiles que o construyen coches o satélites o cosas de estas y tienen gente, por ejemplo, de vuestro centro, del mío y de muchos otros participando de manera conjunta. Yo son las 7:10, quizá tengo aquí muchas más preguntas, yo puedo seguir el tiempo que queráis, pero quizá plantearle, ¿no?, a la audiencia si hay alguna inquietud que nos quieran trasladar en relación con estos retos de la ingeniería en la era digital. Por allí teníamos una pregunta y aquí tenemos otra. No sé si tenemos por ahí otra más. Uy, qué alegría. Yo vengo a hacer preguntas y estáis todos. Muy bien. Pues sí, no sé si tenemos ahí un micrófono para que... Hay dos ahí en la mesa, a lo mejor. Tu servicio, Diego. Venga. Bueno, yo aprovecho para agradecer a la organización y tal, porque ya ha sido de cada año vernos aquí. ¿No se me escucha? Sí, el problema es la grabación, que a lo mejor en la grabación a lo mejor no se queda grabada la pregunta. La verdad, en la retransmisión. Vale, bueno. Pues nada, yo decía que ya esta es la tercera, si no me equivoco, con lo cual vamos viendo una progresión de la inteligencia artificial. Y yo creo que seguimos sin diferenciar, desde mi punto de vista de Teleco, seguimos sin diferenciar lo que es la inteligencia artificial, que recordemos que es aquello que sustituye el pensamiento, el razonamiento humano hecho por una máquina, de lo que es la automatización y la robotización. Entonces, creo que estamos todos los días siendo bombardeados, aquí en el derecho, pero cuando nos vamos a nuestra vida, pues que hay un coche de BYD que le está dando vueltas hasta que se acabe la batería. Me parece fantástico, en vez de darse contra alguien que le está dando vuelta a una manzana. ¿Acaso ningún conductor hace nada malo? Yo, con respecto a la automatización, no tengo ningún problema. Yo creo que los ingenieros y los que, como estamos en la Facultad de Derecho, los legisladores, los abogados, al final la parte jurídica, lo que hay que hacer es un poco, creo que la pronuncia Manolo en algún momento, estandarizar. O sea, lo que tendríamos que llegar no es a que la inteligencia artificial se integre en los sistemas. Desde mi punto de vista, lo que tiene que integrarse es la automatización. Y esa automatización tiene que estar homologada, igual que un coche que fabrica un señor, para que se conduzca en Europa de forma permanente, no transitoria, tiene que estar homologada. Es decir, ¿qué problema tenemos los ingenieros, los abogados, los CEOs, en que haya una batería de pruebas, en este caso al sistema, para que al final el sistema me dé al menos tan bueno como lo tenía? Porque habéis dicho coches, claro. Yo quiero que el coche me frene, como hemos dicho, que quiero que me prevenga que me salga del carril, quiero que me aparque, pero si no lo hacemos ya, que no lo hace no lo hace la norma, pero lo que tiene que hacer la norma es decir cuándo tiene que reaccionar. Porque me acuerdo de una conferencia que hicimos prácticamente en la misma mesa hace un par de años, y entonces le preguntaron a un catedrático, que no me acuerdo del nombre, se me olvidará, pero bueno, se me acordaré. Era el tema, ¿los coches no van a tener accidentes? Claro que van a tener accidentes. Y el tema, cuando los tengan, es de quién va a ser la responsabilidad. Entonces, cuando en ese diagnóstico del cáncer de mama a alguien se le plantee reclamar, como ahora con lo que está un tema muy de moda, muy de rosa, porque es el mes rosa, pues el tema está, ¿a quién le voy a reclamar? ¿Al oncólogo? ¿Al de la máquina? ¿Al del algoritmo? ¿Quién ha hecho el algoritmo?
sea, yo creo que lo que tenemos que hacer creo que como personas que conocemos más la IA que lo que está ahí afuera de estas puertas, es separar inteligencia artificial de automatización en todos los campos. O sea, cada vez que tenemos una actualización de nuestros móviles o de nuestros ordenadores, tenemos una especie de IA, tenemos una especie de automatización. Ha habido unas mejoras al proceso. Se han corregido problemas de seguridad, comportamiento. Lo que no podemos hacer es que el móvil, cada vez que yo lo arranque, yo le diga que va a llamar a mi contacto de emergencia y cada vez llame a uno en función de la conversación del momento anterior. El frigorífico no puede cambiar su temperatura dependiendo de cada hora o si hace sol, pero sí podrá aprender de cuándo llevo yo la comida para que ponga el modo súper frío. Y así, con la carga del coche eléctrico. Si nos vamos al momento de la justicia, perdón que parece que soy el sexto componente de la mesa. Sí, te iba a invitar aquí a... Pero es que del anterior, como íbamos con 35 minutos de retraso, si el 90% de las sentencias del comportamiento jurídico es prácticamente el mismo, pues vamos a aprender de los resultados de las apelaciones. Porque le vamos a evitar a cualquier persona que litigue, le vamos a evitar 3 años y mucho dinero. Después que lo supervise una persona. Pero igual con los coches, yo quiero que los coches conduzcan solos, claro que sí. Lo que no quiero es que cada día conduzca de una forma diferente. Pero para eso lo que tenemos que hacer es una batería y decir, oiga, yo me acuerdo cuando estudiaba IA y decía, uno de los problemas es que los datos, que también lo habéis citado, los datos inducen a error porque la IA aprende de esos datos y puede, por ejemplo, si estamos hablando de sentencia, pues los de una determinada etnia hay que ponerle una pena mayor porque es que sabemos que reinciden cuando vuelven a salir a la puerta de la cárcel. Entonces vamos a quitarle beneficios penitenciarios. Me lo voy a imaginar, algo que se nos puede pasar. Bueno, pues lo que hay que hacer es quitar esos datos de la alimentación. Y es más, entrenar la IA con datos alterados. Hombres, mujeres, edades, etnias. Pero ¿qué problema tenemos en robotizar lo que no funciona? O sea, habéis dicho de calculadoras programables. Pero es que el derecho hace no mucho eran libros en una biblioteca, igual que la medicina. Ahora tenemos un ordenador y el otro día me decía una amiga, dice, hay un problema gordísimo porque Trump ha recortado los fondos a una determinada web o sistema norteamericano que nos servía de banco de datos a todo el mundo. Puñeta, pues pagarlo entre todo el mundo. Eso no ha dejado de ser un bulo, pero bueno. ¿Sabes? Entonces, no me imagino que el médico lleguemos allí a una videocámara al ambulatorio y nos diga qué es lo que nos pasa. Pero es que lo contrario de que asistamos al médico para evitar errores tanto sistémicos como sistemáticos, es ayudarlo. No estamos diciendo que uno vaya a tener en el móvil el doctor Google, pero es que eso, si no lo hacemos las mentes pensantes, si no avanzamos en el derecho, si no avanzamos en la medicina, si no avanzamos todo con la ingeniería, lo que al final, ¿sabéis lo que pienso que tenemos? Que tenemos a todos los de la calle en contra de los que hacen el sistema. Muy bien, pues si te parece, Juan Antonio te va a responder. Vale, bueno, ya que ha comentado el tema de salud, yo he de decirte que nosotros colaboramos mucho, como he comentado hace un momento, con los oncólogos, pero ahora mismo, por ejemplo, estamos también con los cirujanos ayudándoles en el tema de perfilado de imágenes. Es decir, y ahí aplicamos algoritmos de visión, algoritmos de detección, a diferentes tipos de algoritmos que son los más apropiados para esa dolencia en particular. Vuelvo a decir lo mismo que comentaba anteriormente, es decir, la inteligencia artificial es una herramienta más, una herramienta que puede prevenir ciertos tipos de problemas que a lo mejor a un determinado oncólogo, lo que comentaba anteriormente, se le puede escapar. Por ejemplo, un oncólogo maneja, pues, ¿qué te digo yo? 20 parámetros, ¿no? Que es el índice TNM del nivel o el estadio en el cual se encuentra el cáncer, de saber el número de glóbulos rojos que tenga, etcétera. Oye, dejemos que los datos hablen. Por eso es importante formar, como comentaba, equipos multidisciplinares, y esto es una herramienta más. Como herramienta que es, aprendamos a utilizarla bien. Cuanto mejores sean los datos, mejores conclusiones vamos a obtener, seguro. Me iba a comentar, Diego, esta es la tercera semana de la inteligencia artificial. Hace 2 años, precisamente, estuvimos hablando de robótica, automatización, y te puedo garantizar que el año que viene va a ser todavía la cosa más compleja. ¿Por qué motivo? Porque antes la robótica y la automatización eran algo mucho más, ¿cómo te diría?, más estático. O sea, se utilizaban posiblemente algoritmos
que estaban estéticamente predefinidos a partir de un comportamiento muy determinista. En el momento en el que tienes inteligencia artificial y tienes herramientas que te permiten mayor flexibilidad, cada vez es más difícil abstraer la robótica y la automatización de la utilización de estas herramientas. O sea, que todo lo que tú pides de estandarizar cada vez va a ser más complicado, porque vas a tener más, digamos, más márgenes de maniobrabilidad sobre un mismo sistema. Si tú piensas en un cobot, en un brazo robótico, los cobots antes lo que hacían era que tú programabas estáticamente prácticamente cómo tenían que moverse desde el momento en el que cogen una pieza, la levantan y se la llevan. Ahora los cobots funcionan con sensóricas, funcionan con visión artificial y tienen cierta autonomía, siempre y cuando no lesionen al humano que pueda estar trabajando en el entorno. Entonces, lo que se consigue incorporando inteligencia artificial es mayor flexibilidad en los sistemas. Por lo tanto, lo que vamos a ir a una situación todavía más compleja. O sea, no es que cuando yo hablo de estandarización, es estandarización en el trabajo, es decir, en el que el trabajador va a tener menos autonomía porque te controla el sistema. Ahora, el sistema puede tener mucha más autonomía de la que tiene el trabajador y mucha más autonomía de la que tenía antes. Pero difícilmente va a poder, con un vehículo autónomo, ahora encorsetar el concepto de vehículo autónomo a una serie de pruebas donde el algoritmo va a funcionar de una forma estática. ¿Por qué? Porque los algoritmos van a tener una capacidad de procesamiento que van a responder dinámicamente a cada una de las situaciones. Y puede que una misma situación, el mismo algoritmo, en dos momentos distintos, responda de forma distinta. Que eso lo hemos estado comentando también. Es decir, que ni siquiera hay una solución determinista ante un determinado estado del comportamiento. Bueno, no necesariamente. Como pasa en ChatGPT, si tú ante dos prompts te respondes de una forma distinta, no podemos hacer que no podemos hacer que un coche sea seguro. Porque entonces hay parámetros que estamos uno o 28.000 que estamos cuidando. Entonces eso al final te dará una inseguridad que dice, oye, yo no quiero trabajar de ingeniero del diseño de seguridad, me lo voy a inventar de Mercedes. Porque al final cuando uno tire, ahora mismo siempre el responsable en el 90 y pico % es el conductor o los conductores implicados, o la seguridad de la vía. Pero es que nos vamos a enfrentar a que se va a invertir. Dice, oye, no, yo no iba conduciendo, iba conduciendo el coche. Y entonces empieza a tirar. O sea, el caso muy parecido es el tema de los Boeing 737 MAX. Hay un fallo de ingeniería, de programación, y el responsable, ¿quién es? El equipo que lo ha programado. No era el piloto, ni los pasajeros, ni la aerolínea. Era el equipo que lo diseñó. Entonces, o tú eso lo estandarizas en un momento como se hace en los procesos industriales, decir, oye, yo corto, esto es taxi, le paso prueba y ahora se carga en los aviones. Si imaginaros que cada avión optimizara por disminuir un 10% de combustible, optimizara cada día su ruta. Pues puede salir bien, pero algún día puede salir mal. Bueno, tenemos muchos retos apasionantes, sin duda. Si os parece, pasamos a la siguiente pregunta. Había una pregunta por aquí y luego otra por allí, otra aquí. Bueno, se te han colado. Ahora, a continuación, pasamos aquí. Dime. Buenas, yo quería daros las gracias por la charla, muy interesante, y como joven ingeniero que soy generación Z, y como habéis dicho, que he nacido con la tecnología, no me deja de surgir una duda, que es que yo soy todavía estudiante también, estudio máster, y ahora mismo, como habéis comentado, lo que se puede valorar más en la IA es el tema del criterio, la validación y tal. Y no sé qué riesgos podemos enfrentar los jóvenes ingenieros como nosotros frente a perfiles, por ejemplo, senior, que ya tienen esa experiencia y ese criterio ganado con los años, y cómo podríamos prepararnos, ligado con lo que habéis dicho de educación, para seguir siendo relevantes en el día de mañana en ese proceso. Bien, me deja a mí por dedicarme yo al gremio. Yo creo que aquí lo que es fundamental es que trabajéis el tener un criterio y el seguir aprendiendo y formando siempre, ¿vale? Es decir, a casi todas las generaciones, cuando hemos estado en clase, yo creo que no lo he hecho nunca, pero a casi todas las generaciones nos han dicho que éramos peores que nuestros antecesores. Aquí nos lo ha dicho un profesor, si yo os pusiera los exámenes que a mí me ponían, aquí no aprobaba nadie, nos lo han dicho a todos. Pero yo, sin embargo, veo que a mí eso me lo dijeron. Yo ya os digo, yo no se lo digo a mis estudiantes porque yo lo que veo es que cuando a mí me contaban aquello, yo conducía un Volkswagen Escarabajo heredado de mi familia que tenía unas capacidades muy limitadas. Sin embargo, el coche que yo me compré al terminar la carrera ya tenía unas capacidades mucho mayores y el que tengo ahora tiene unas capacidades mucho mayores.
Lo cual es sorprendente si de verdad nos creyéramos que cada vez formamos ingenieros más torpes, como es posible que la tecnología cada vez avance más, ¿vale? Lo que no podéis caer es en el conformismo de pensar que alguien va a hacer el trabajo por vosotros. Eso es lo que es fundamental. A mí hay una pregunta que, como director de la escuela, cada vez que se presentan las distintas especialidades o algo de eso, me preguntan los estudiantes, y es que ¿en qué ingeniería se gana más o en qué especialidad se gana más? Y yo siempre les digo lo mismo, eso va asociado a la persona, ¿vale? Cuando uno está haciendo un trabajo repetitivo en el que se da cuenta que no está aportando ningún factor diferencial, es cuestión de tiempo que el empresario o tu jefe se dé cuenta y prescinda de tus servicios. Luego, no os acomodéis, formaos bien y seguid formando ese espíritu crítico que solo se gana con la experiencia. Es decir, frente a mí, tú tienes mucha menos experiencia. Hay cosas que yo, basándome en mi experiencia, voy a poder hacer mejor que tú a día de hoy. ¿Tú qué vas a hacer mejor que yo? Pues sin ir más lejos, seguro que todas las herramientas digitales las vas a manejar con mucha más agilidad de las que las manejo yo, ¿vale? Utiliza tus fortalezas. Si te parece, sí. Por parte de la empresa, yo sí comprendo que hay un reto como sociedad que tenemos que superar, que es que realmente ahora mismo todas las empresas estamos buscando perfiles senior, a diferencia de hace unos años que buscábamos perfiles junior. Y bueno, todos lo habéis escuchado, terminaba tu ciclo de FP o tu carrera y antes de terminar ya hacías las prácticas en la empresa y te quedabas. Hoy en día todas las empresas hemos reducido nuestras plazas para hacer prácticas, nuestras becas, todo se ha reducido. ¿Por qué? Porque vamos buscando al perfil senior, porque ahora mismo con herramientas de automatización o de inteligencia artificial podemos realizar todo el trabajo que realiza un joven ingeniero que está en fase de formación en los primeros meses. Eso es un problema. Eso es un problema, porque prolongando o haciendo la proyección en el tiempo, ¿quién va a ser senior dentro de unos años? Entonces, ¿tengo la solución a ese problema? No, pero yo sí lo veo como un reto y sí te recomiendo lo que te ha recomendado Andrés, porque al final eso son habilidades que siempre son interesantes en la empresa. Hacerte importante, el resolver problemas, el que haya cosas que solo sepas hacer tú, que al final eso es lo que hemos valorado siempre. Lo que pasa es que antes había trabajo para el que lo hacía mal, el que lo hacía bien y el que lo hacía regular, y ahora pues a lo mejor solo va a haber trabajo para el que lo haga bien. Manejar la IA como lo que es, como una herramienta, no como algo que sustituya tu criterio. Ese es el principal consejo. Teníamos por aquí otra pregunta. Por favor, levanta la mano para que te pueda dar. Buenas tardes. Felicitaciones, excelente la mesa, la verdad que interesantísima. Yo soy abogada, me especializo en Derecho Informático y soy docente, así que me he sentido identificada con un montón de cosas que han dicho. Y mi pregunta es, ¿cuál ha sido el impacto, si es que ha tenido impacto, la aprobación del Reglamento Europeo de Protección de Datos en el trabajo que ustedes realizan? Creo que Alejandro ya ha hecho alguna mención al respecto, pero bueno, me interesaría saber un poco más profundo cuál ha sido. ¿El de protección de datos o la...? Perdón, el de inteligencia artificial. Vale. Perdón. 0. Muy bien, ¿queréis? Bueno, a nosotros directamente ahora mismo no se percibe, pero fundamentalmente porque el desarrollo, o sea, todo lo que es el desarrollo de la IAC está muy orientado a empresas que desarrollan inteligencia artificial, no tanto a las que lo aplican. Y por desgracia en Europa tenemos un hándicap y es que gran parte de las soluciones de las herramientas vienen importadas. Entonces, ¿va a tener impacto? Pues posiblemente si se siguen desarrollando tecnologías autónomas y ahora que se están montando las fábricas de IA, bueno, habréis visto que hace un mes escasamente se aprobó una iniciativa europea que se llama Constitución Continente de IA, que es lo que se pretende ahora, crear fábricas de IA a nivel europeo y en particular aquí en España hay dos, una en el Centro de Supercomputación de Barcelona y otra se va a montar en Galicia. Ahí sí va a tener una relación directa. ¿Por qué? Porque ahí sí van a empezar a llevar a cabo desarrollos específicos de algoritmos que sí van a tener que tener en cuenta muchos de los preceptos que establece la IA. En el resto, ahora mismo, a nivel de aplicación, creo que le afecta a las empresas,
que implementan. Pero yo, por ejemplo, que trabajo en la Administración, para mí el reglamento, no te voy a decir que sea transparente, pero básicamente es algo que le viene impuesto a los que me proporcionan la solución, no tanto en nuestro caso, que la aplicamos. Eso, ya digo, no creo que vaya a ser algo que vaya a ser transparente al final para todo el mundo. También es cierto que estaba suponiendo un hándicap para la innovación, eso lo habréis escuchado muchas veces, y una de las medidas que precisamente la iniciativa continente de IA se ha propuesto por la Unión Europea es rebajar parte de los requisitos que estaba marcando el reglamento. No sé todavía cómo se va a rebajar, pero sí parece que los estándares que se estaban marcando son tan elevados en determinados tipos de cumplimiento normativo que imposibilitaban la innovación. Entonces, posiblemente haya algunos que se relajen, no sé si temporalmente o en la exigencia, pero a nivel de usuario, que fundamentalmente los que estamos aquí somos más usuarios de IA, yo creo que ahora mismo el reglamento para nosotros es prácticamente transparente. Bueno, nosotros que sí hemos implementado en ILEX, pues lo que he comentado, al final tiene una serie de obligaciones que son de lo más razonables, que sea trazable, que puedas revisar, que puedas también volver atrás, una decisión que haya tomado la IA sea reversible y al final que también que los datos con los que haya sido entrenada pues estén a disposición de los organismos, pero vamos, son cuestiones muy básicas y en nuestro caso no ha supuesto un freno a la innovación. Hay una cosa que yo creo que no ha supuesto, yo creo que el impacto ha sido, he dicho antes, cero, medio de broma, medio en serio, porque sinceramente creo que el mayor impacto está en los que de verdad fabrican y desarrollan los algoritmos, que es donde está la chicha, ¿vale? Y luego están los que construyen aplicaciones sobre esos algoritmos, ¿no? Y en Europa, quitando a la francesa Mistral y alguna más, la mayoría de las empresas que trabajan en el mundo de la IA, la mayoría, siempre habrá alguna excepción, están en las que desarrollan capas sobre la arquitectura de otros, ¿no? Pero sí quería aprovechar la pregunta para reflexionar sobre un tema que ha salido un poco de soslayo, y es el tema de una cosa que dice el reglamento y se aplica a la explicabilidad de las soluciones del algoritmo, ¿no? Que los algoritmos tienen que ser explicables, ¿vale? Y yo ahí, lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente o no, pero tengo que decir que no estoy de acuerdo, ¿vale? Y no estoy de acuerdo, no siempre. En algunos casos el algoritmo tiene que ser claramente explicable. Creo, sinceramente, que en términos generales, en el ámbito del derecho, debe ser explicable cómo se llega a una determinada situación. Ahí, en general, tengo pocas dudas. Pero hay otras áreas de la aplicación de la inteligencia artificial en que no necesariamente tiene que ser explicable para que se pueda seguir usando. De hecho, la historia de la humanidad está llena de inventos que se han estado utilizando sin saber cómo funcionaban, hasta que hubo alguien que modeló unas leyes que decía que aquello funcionaba. Los barcos, las balsas, en fin, en su ámbito más primario, se usaban por la humanidad antes de que Arquímedes estableciera su famoso principio, ¿vale? La máquina de vapor, la termodinámica, que es la ciencia que estudia todo lo que, o sea, que explica lo que sucede en la máquina de vapor, vino mucho tiempo después de que el señor Watt inventara la máquina de vapor. Las leyes de Maxwell, en el caso de las telecomunicaciones, pues creo que las se fueron, digamos, redactadas después de las primeras señales de comunicación. Y así todo. O sea, así, y no se entendía. Y no se entendía. Bueno, y si hablamos ya de Navier-Stokes, ni hablamos. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es que la misma brújula, ¿vale? La misma brújula la utilizaban los marinos y en general las personas para orientarse en el norte, y eso, el usarla tampoco le eximía a los malos marinos de perecer en náufrago, ¿vale? Y a los buenos, de gracias a la brújula, sobrevivir. Con esto quiero decir que a mí el concepto de explicabilidad 100% de todas las soluciones me rechina bastante, ¿vale? Porque sería la primera vez que en la humanidad, antes de usar algo, estamos obligados a comprenderlo al 100%. La tecnología en particular se crece a hombros de gigantes, donde cada uno va explicando, va encontrando soluciones, respuestas a cosas que se observan, ¿vale? Que suceden, y que gracias a esa explicación construimos. Entonces ahora damos un gran salto, porque ya entendemos por qué y a partir de ahí podemos construir. Pero la explicabilidad que está un poco, ¿cómo decirlo?, de la que el reglamento está bastante imbuida, ¿vale? El tema de la, yo ahí creo que es un error, sinceramente. Yo ahí quizás os compete más en el ámbito de la legislación, pero sí que creo que en Europa tenemos un problema en muchos ámbitos de sobreregulación.
Es decir, ya sea en el ámbito de la polución, en el ámbito de la IA y demás, se ve que de hecho casi todas las empresas efectivamente son empresas asiáticas o empresas norteamericanas. En esas empresas norteamericanas hay muchísimo talento europeo trabajando. Y sin embargo, los grandes desarrollos se están haciendo en California, no se están haciendo en las universidades alemanas, italianas, francesas o españolas, donde ese talento se generó, con lo cual de alguna manera nos deberíamos de pensar si antes de llegar a una situación ideal, que cuidado, todas las leyes están planteadas con muy buena intención y con intencionalidad de garantizar toda la un bienestar lo más amplio posible para nosotros, no nos estamos pegando un tiro en el pie, ¿vale? A nosotros nos afecta la contaminación de CO2 que establecen los chinos y, sin embargo, le estamos poniendo tantas restricciones a los fabricantes europeos que ahora los europeos estamos comprando coches chinos y acabaremos consiguiendo que quiebre la industria automotriz europea si seguimos de esa forma, si no analizamos el problema de manera global, por poner otro ejemplo. Y cuidado, no estoy a favor de una polución sin control ni nada por el estilo. Lo que estoy a favor es de analizar los problemas, de analizar en qué campo estamos jugando, cuáles son las reglas del juego, que son globales, y si jugamos una partida de ajedrez, todos respetamos las reglas del ajedrez, y si jugamos un partido de balonmano, respetamos las reglas del balonmano, ¿vale? Teníamos otra pregunta por aquí, creo que era. Sí, muy relacionado con el tema de la explicabilidad. Nosotros los abogados, tanto el Reglamento General de Protección de Datos en el artículo 22 o el Reglamento de Inteligencia Artificial en el artículo 86, tiene como principal herramienta de transparencia algorítmica y de responsabilidad, por así decirlo, el derecho a una explicación. Pero a mí siempre me ha dado la impresión, sin ser técnico, que es un derecho un poco ilusorio, porque y que ustedes me pudiesen contar la factibilidad técnica de proporcionar una explicación. Porque las personas y las máquinas funcionamos bajo presupuestos epistemológicos completamente distintos. Entonces, cuando nosotros, seres humanos, pedimos una explicación, queremos una explicación normativa, queremos que nos expliquen, ya que pasó esto otro, que es como funcionamos nosotros los seres humanos, en términos, en el fondo, deductivos, por así decirlo. Y sin embargo, las máquinas funcionan de una forma completamente distinta, funcionan en base a inferencias estadísticas, en base a volúmenes de datos que nosotros no podemos manejar. Entonces, cuando una máquina te dice, tú le pides, ¿cómo llegaste a esta decisión? No entiende qué le estás preguntando, ni entiende que tomó una decisión, ni entiende de qué se trataba la decisión. Analizó los datos y llegó a una inferencia de, bueno, en base a la data, estos son los indicadores que estadísticamente hacen más probable y en base a los parámetros en cual me priorizaron, esta es la solución más probable de dar un resultado certero. Pero eso, ¿cómo sacas una decisión de ahí? Si le preguntas a la máquina, bueno, y si realmente, le preguntas a la persona que la programa, ya. Bueno, entonces yo creo que si es un algoritmo sencillo, una beca, bueno, uno puede hacer la trazabilidad, un cálculo relativamente sencillo. Pero cuando hablamos de redes neuronales entrenados con sistemas de aprendizaje reforzado, etcétera, etcétera, ¿es eso viable o nos estamos engañando? No, la explicabilidad, por lo menos como yo la interpreto, es intentar averiguar las respuestas que nos ha dado la inteligencia artificial para el problema que tú le has planteado. Entonces, cuando intentamos buscar una respuesta a la respuesta que nos ha dado, intentamos decir, oye, de todas las variables que has considerado, ¿cuál es la más relevante? Entonces, tú al final, la respuesta que da, la explicación que tú le das sobre el resultado que te da la inteligencia artificial va muy orientada a el punto desde el cual tú partiste. O dicho de otra manera, para los mismos datos de partida y la misma conclusión que obtienes, puede tener dos justificaciones diferentes en función de lo que tú vayas buscando. Es decir, yo parto de un conjunto de pacientes que tienen cáncer de pulmón y yo estoy intentando buscar ahí los patrones que se están repitiendo. Si lo que voy buscando es porque quiero optimizar pues, la aplicación de un fármaco o quiero optimizar el número de sesiones de radioterapia que voy a dar, la respuesta va a ser diferente. Y si te fijas, parto de los mismos datos de entrada. Luego, la explicabilidad va a depender muy mucho de lo que tú quieras buscar en cada instante. Y ahí se aplican técnicas. En fin, hay muchas técnicas que se pueden aplicar en este ámbito, pero que requiere de un proceso específico y tienes que ir de la mano de aquel que va a utilizar la información que tú le vas a concluir. Es decir,
Si a mí el que me viene al lado es el radiólogo, él estará más interesado en saber, oye, con 5 sesiones, con 15 sesiones, si le doy más cantidad, más Gray o menos Gray, esa es la información que le interesa al radiólogo. Sin embargo, sobre esos mismos datos, si me voy para un cirujano, a lo mejor el cirujano me dice, oye, y si en vez de el perfilado llegar hasta aquí, llegamos un poco más allá, ¿qué pudiésemos haber obtenido? Si te fijas, partimos de los mismos datos, sin embargo, las conclusiones que vamos a obtener son diferentes. No obstante, un segundo. Que sea explicable no significa que sea entendible, que es que esa es la diferencia. Es que sea explicable, pero ¿para quién? O sea, ¿quién lo va a entender? Puede ser para el técnico. Que creo que es que ahí puede estar la confusión. No obstante, yo voy a hacer nuevamente un poco de Pepito Grillo, ¿vale? Y voy a intentar una visión un poco más crítica o al menos diferente. Yo muchas veces me pregunto por qué le pedimos a la inteligencia artificial lo que los humanos no somos capaces de darnos a nosotros mismos, ¿vale? Y lo digo hablando de la explicabilidad, podríamos hablar de la ética y podríamos hablar de tantas cosas que nos estaríamos aquí hasta mañana por la noche y todavía no habríamos terminado. Estudios recientes muestran que el 90% de las decisiones humanas, las que tomamos nosotros, están basadas en la intuición, ¿vale? O sea, que no hay una explicabilidad detrás de nuestras decisiones, ¿vale? En el ámbito del retail esto se explota hasta límites insospechados y creo que alcanza el 90 y tantos % de por qué compras una cosa y no otra, ¿no? Y eso, lógicamente, los expertos en marketing conocen cada vez mejor cómo funciona nuestro cerebro y nos, entre comillas, manipulan, orientan, llámalo como quieras, para que la decisión que tomemos sea supuestamente intuitiva, pero dirigida, ¿no? En el caso de la inteligencia, lo digo al hilo de la explicabilidad y la inteligencia artificial, sigo pensando que siempre y no en todos los casos, por supuesto, insisto, hay casos de uso y casos de uso, no es lo mismo un tema sanitario, un tema legal, un tema donde de alguna manera la vida humana puede estar más o menos en juego, ¿vale? Pero hay veces que tú puedes no saber cómo se ha llegado a la solución, pero tienes criterios suficientes como para saber si esa solución es plausible, es correcta y tiene sentido, ¿no? Sin embargo, no saber cómo explicarla, ni siquiera un buen técnico, ¿vale? Ni siquiera saber cómo ha llegado. Y todavía hoy se hacen estudios. Otro día estuve reunido con unas personas que han dado precisamente un premio a toda esta historia, de cómo, analizando cómo, intentando ver qué zonas del cerebro activan determinadas decisiones para luego transferir esas zonas del cerebro a la red neuronal y ver exactamente qué pesos de la red neuronal son aquellos que se están activando. En fin, que todavía estamos en eso, ¿no? ¿Y eso nos impide usar la inteligencia artificial? Pues salvo en algunas áreas y con los guardarraíles apropiados, mi opinión es que no debería. Yo simplemente, respecto a cómo luego eso se convierte en algo práctico, que es lo que a ti te podría preocupar, oye, esto de la aplicabilidad o la auditabilidad, para eso luego están los organismos de supervisión y control. De hecho, el Centro de Supervisión Algorítmica, que se supone que se crea con esa finalidad, con la finalidad de que pueda analizar los algoritmos y llegar a la conclusión sobre si se ha producido un sesgo o si el algoritmo mantiene una trazabilidad o cómo está funcionando, realmente parte de ese articulado tiene una orientación muy clara hacia este tipo de entidades de supervisión y control. No está orientado a que el común de los humanos tengamos la posibilidad de acceder a un código fuente y ser capaces de entender cómo, partiendo de un origen, llegamos a un destino. Eso no quita que en lo que tú hablabas de causa-efecto no siga existiendo una causa-efecto en la aplicación, digamos, de una entrada y que salga una salida. Lo que pasa es que no es determinista. Hay una serie de probabilidades que es la que provocan que los pesos que se están estableciendo en cada una de las variables hagan que al final tú no tengas una garantía absoluta de que en base a una entrada vas a tener esa salida. Ahora, si quisiera entrar en las tripas y que eso no se convierta en una caja negra, posiblemente quien tiene que tener esa posibilidad de auditar y de analizar toda la trazabilidad y de tener una explicación de cómo funciona, tienen que ser los organismos de supervisión y control, que para eso se crean y en todo caso tendrían esa función y ese cometido de garantizar que no se está cometiendo ningún tipo de irregularidad con el algoritmo. Yo creo que también debemos de tener en cuenta que es una herramienta en desarrollo. Si pensamos en cómo ha evolucionado la tecnología en estos últimos años, vemos que es brutal. El problema es que ya la inteligencia artificial empieza a entrar en ámbitos en los que empieza a condicionar mi vida como ciudadano. Y ahí es cuando a mí me preocupa esa explicabilidad o esa trazabilidad.
Y de alguna manera, además, la inteligencia artificial es como un mal político, no como un buen profesor. Es decir, cuando un buen profesor nos hace una pregunta que no sabemos responder en ese momento, lo que le decimos al estudiante, déjame que me lo piense, te lo respondo la semana que viene o te lo respondo dentro de un rato. La inteligencia artificial es como un mal político, siempre tiene respuesta para todo, siempre lo da. Y puede ser una alucinación, claro. Si esa alucinación la planteas sobre algo que es anecdótico, vale. Si lo planteas sobre algo que va a condicionar mi futuro, empieza a ser más discutible. Y también en muchos casos esas decisiones las adopta sin que esté claro esos caminos en los que debería de la inteligencia artificial tener ese límite de decir, cuidado, hasta aquí he llegado, ahora te paso a un humano. Cuando empezaron los bots de teléfono, más de una vez entraba uno en un bucle que era imposible que le arreglaran el problema hasta que decías, me quiero dar de baja de la compañía, y inmediatamente saltaban todas las alarmas y te pasaban con una persona. Pues eso no sucede en todos los, yo diría que en todos los ámbitos de lo que estamos enfrentando ahora, ¿vale? La inteligencia artificial, lo mismo que hablaba yo de la gente cuando le pide consejos. Yo entiendo que una inteligencia artificial que estuviera específicamente entrenada bajo unas condiciones muy controladas por expertos en el sistema para aconsejarme psicológicamente podría tener sentido. Un chatbot del que yo me pongo y le esté pidiendo consejos sobre mi vida, la relación con mis padres, con mi mujer o con mis hijos, es un desastre. Ahí debería de inmediatamente decir que no está preparado. Sesgos los ha habido siempre. La primera inteligencia artificial que presentó hace mucho tiempo Microsoft la tuvo que retirar. Porque si tú le preguntabas que quiénes eran más inteligentes, si los caucásicos, las mujeres o los de otras etnias, inmediatamente en base a unos datos sesgados decía cuántas mujeres y cuántas personas de etnia no caucásica ha recibido el premio Nobel. Y la respuesta estaba clara, ¿no? Hubo que de alguna manera ver cómo eso se iba llevando hacia un terreno en el que efectivamente la respuesta fuera adecuada a la pregunta que se le hacía. Y pasa en muchos ámbitos. Tú le preguntas a la inteligencia artificial dónde realizar una actividad, de dónde comprar droga en tal ciudad, te va a decir que no te puede preguntar eso. Pero si le dices ahora en qué barrios no debo de ir para no tener problemas con drogadicción en la ciudad, te va a decir los barrios que evitas. Luego, al final, en muchas situaciones queda mucho camino por recorrer, ¿no? Y bueno, si os parece, son las 8 menos cuarto. Yo creo que ha sido una jornada interesante. Os agradezco la participación y todas las preguntas que nos habéis hecho. Espero que de alguna manera hayáis disfrutado. Agradecer a Fernando la invitación a participar en esta mesa. Agradecer a los compañeros de mesa su colaboración y todo lo que nos han ilustrado con sus respuestas. Y nada más. Muchas gracias.